Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ya he visto, Masters, la temporada 2 de Andor gracias al apoyo de todos ustedes y quiero darles mis opiniones sinceras y mi impresión de los 12 episodios de la temporada final de Andor. Y siéndoles muy franco, Masters, yo quería esperarme a que vieran el primer arco de la serie, o sea el episodio 1, 2 y 3 para sacar esta reseña sin spoilers, para que ustedes tuvieran una probadita de lo que me refiero en esta reseña, para poder hablar del resto de los episodios abiertamente, así que vamos a ello. Porque en el primer arco de la serie, o sea los episodios del 1 al 3, Tony Gilroy nos da una escritura magistral como pocas veces hemos visto en la saga. Un arco lleno de subtexto, momentos de acción desgarradores y también una catarsis artística llevando esta propuesta audiovisual a otro nivel, sobre todo algo que es muy notorio en la escena final de Cassian, Biggs y Mon Mothma ante el trauma en el TIE en Minarau y la boda en Chandrila. Y lo que más me pesa de ya haber visto Andor, Masters, es que voy a extrañar un chingo a Tony Gilroy en Star Wars, porque él se va a tomar un rato como director haciendo otras cosas. Pero también, como ya nos dijo nuestro paisano Charolastra en la Celebration, esta serie está bien chingona. Está bien chingona. Así que vamos a revisar en 3 puntos, Masters, todos mis pensamientos sobre Andor temporada 2 a manera de reseña. Ojo, sin revelar ningún spoiler de la trama. Hablando en esos 3 puntos sobre mis impresiones, cosas destacadas de la serie y los creativos, y al final dejaré mis episodios favoritos. Porque si ustedes creen que este primer arco estuvo bueno, espérense para ver lo que sigue, que el tercero y el cuarto arco son aún mejores. Así que vámonos de lleno porque en primer lugar, hablando de mi impresión general de la temporada, sin miedo a equivocarme, Andor 2 tiene una progresión fascinante. Y al ser la temporada final es súper climática. Cada arco solo va creciendo en tensión y esta paga de gran manera en su final y en un gordo epílogo. Y lo mejor es que esa progresión paga con todos los personajes principales y los secundarios. Y es más, yo diría hasta con los terciarios. Sobre todo es una serie que conecta perfecto con Rogue One, como ya había prometido Tony Gilroy, pero también te hace ver esa cinta de otra manera con el arco del personaje de Cassian. Algo que incluso han señalado el actor Diego Luna y el propio Tony Gilroy, creador de esta serie. Y yo la neta estoy de acuerdo con esa declaración de ambos. O sea, sí creo que después de ver Andor 2 tenemos que ver otra vez Rogue One y la veremos con otros ojos. Y esta serie, Masters, me hizo sentir un montón de cosas. Me reí con cosas tontas como con la falla en el TIE Avenger de parte del piloto Cassian, o también con el absurdo juego en Yavin 4 de piedra, papel y tijera intergaláctico. Pero también me sorprendí en un montón de giros de la trama que la neta no vi venir. Hay ciertas secuencias de esta temporada que me pusieron la piel chinita, como ya les dije, la que hizo el tercer episodio de Ariel Kliman con Mon Mothma y todo lo sucedido de Biggs y Cass. Secuencias como esa hay varias, y además debo decir que yo lloré en un par de momentos de esta temporada, eso sí no lo esperaba. Y me encanta cómo esta serie no le tiene miedo a hablar de nada. Toca temas súper fuertes, es adulta y realista ante una guerra, describiendo cómo el gobierno en turno, que es el Imperio Galáctico, puede oprimirte a tal nivel hasta dejarte sin respiración. Y esto ya pasa como lo vimos con el abuso de Biggs en Minarau, que es terrible, que deja una marca imborrable para ella, o también con el trauma que han vivido todos desde la temporada 1 con un montón de pérdidas. Y aquí, Masters, las cosas solo se ponen más serias y adultas, pero también más oscuras a medida que la rebelión toma fuerza en esa guerra. O sea, los momentos de acción y tensión también están garantizados. Y lo que Gilroy con sus 4 guionistas retratan muy bien es que esta serie de cierta manera es una crítica atemporal al fascismo más rancio del mundo. Puede aplicar en el pasado remoto de la Tierra de hace 80 años o en la actualidad misma. Pero también esta serie es inspiradora porque evoca a los valores más universales de idealismo y esperanza para poder enfrentar a lo más rancio y podrido de un régimen como el de Palpatine, que trastorna todo tipo de narrativas en su favor. Pero también esta serie nos demuestra cómo hay cierta gente que puede dejarse infectar en su ignorancia por esas promesas vacías de paz y seguridad que evocan a nuestros miedos más profundos para elegir a un dictador. Porque si le compramos esas promesas a este dictador galáctico que es un Sith o a cualquier otro en un régimen totalitario, este podrá hacer eventualmente con nosotros lo que quiera, sin preguntarnos para aplastarnos. Eso es lo más crudo del asunto. Y esa es una de las ideas más fuertes planteadas en esta temporada. ¿Cómo hacer que la libertad no se muera? Esto mientras los rebeldes buscan crear un frente grande para poder enfrentar al Imperio Galáctico. Pero también esta rebelión es súper humana y realista, Masters. Nada que ver con historias que vimos como por ejemplo en Rebels. Y si creían que el Imperio era malo,
aquí lo vamos a ver con mucha más crudeza. Esta serie, Masters, es atrevida, tiene acción, es sutil y está llena de subtexto, al igual que de un montón de planos bonitos y sets enormes, y actuaciones destacadas y de una música y ambiente fascinante. Su nivel de producción está como ningún otro en la historia de Star Wars. Por eso costó lo que costó, más de $600 millones en ambas temporadas, y esos dólares se notan. Y creo sinceramente que es una serie que todo el mundo debería de ver, que sí, es compleja y que puede costar trabajo de ver en ciertos momentos. Pero si le inviertes tiempo, esta termina por pagar porque plantea muchas cosas muy ricas. Sobre todo lo digo porque reta de una forma única a nuestra inteligencia como audiencia, y cada maldita escena importa. Porque si tú crees que un personaje es insignificante o lo es un diálogo, aquí no, para nada, todo importa. Y me parece que incluso la temporada 2 mantiene el nivel de la temporada 1 y en realidad es mucho mejor en muchas cosas. Yo prefiero la temporada 2 a la 1, y eso que a mí me encantaron cosas como el final de Aldhani o también el de Narkina 5 y todo el final de Ferrix. Y siéndole sincero, Masters, a mí me dejó con ganas esta temporada de que sí hubieran hecho el plan original que tenían de hacer 5 temporadas, algo que eventualmente descartaron Tony Gilroy y Diego Luna. Creo que Andor es un producto audiovisual de lo más fino que hay en la saga de Star Wars y que seguro puede tener un lugar en una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Y probablemente creo que es el mejor producto audiovisual por lo disruptivo que es desde los tiempos de la trilogía original. Star Wars no había llegado a esto desde los tiempos del final de los 70s con George Lucas. Y lo cool de Andor es que brilla sola sin necesidad de espaditas, o de que se aparezca Yoda y levante un X-Wing con la fuerza, o de que usemos cameos tipo Dave Filoni como los que vimos de Luke Skywalker recientemente. Esas cosas las amo como fan, Masters, pero lo verdaderamente cool de esta serie es que construye con personajes que no creíamos que eran importantes, porque ahora nos importan y se vuelven actores relevantes. Y ahí está lo verdaderamente interesante en Andor, porque quien sea la puede ver, no necesita saber un montón de cosas de Star Wars para poder verla, porque esta serie puede ser contada dentro o fuera del universo de Star Wars y es igual de válida, pero la hace mucho más rica que esté dentro de nuestra galaxia muy lejana. Y tampoco crean que todos son flores aquí. Mi principal crítica con la temporada es que aborda las cosas con muchísimos personajes y hay ciertos momentos donde el ritmo puede caer, como pasa por ejemplo en el segundo episodio cuando Cassian está apresado por los rebeldes de Yavin, y creo que por eso más de alguno se puede perder en la audiencia, sobre todo en el segundo arco de esta temporada, porque pasan un montón de cosas con un montón de personajes. Seguirle la pista a ese arco es difícil, y creo que a veces Tony Gilroy sí peca de que las cosas sean poquito largas, pero tampoco me molesta porque eso crece en tensión. Pero como él mismo ya nos dijo en entrevista en la premiere de esta serie en Londres, él sabe que esta serie no va a complacer a todo el mundo. Star Wars cada vez se ha diferenciado en tener ciertos productos para diferentes nichos dentro del fandom de Star Wars, como fue muy distinta Skeleton Crew, o lo es Ahsoka o lo es el Mandalorian. Andor es un producto mucho más complejo y sofisticado, así que si buscas duelos con espaditas o soldados clones, esto no va a ir por ahí. Sin embargo, esto no le quita que sea un producto de lo más elevado en Star Wars en años. Incluso creo que el segundo arco va a levantar algo de crítica y polémica entre los más puristas de Star Wars por un cierto personaje que tiene un recast en su actor. Uno que creo que era súper necesario para poder contar esta historia y que después de ver su interpretación creo que funciona muy pero muy bien ese nuevo actor. Uno que claro, Master, será muy evidente cuando lo vean en un cierto episodio porque es el gran elefante en el cuarto. Esos pues son mis principales pensamientos y críticas de Andor 2 y creo que la calificación que tiene en sitios como Rotten Tomatoes o en IMDb superior a 95 entre la crítica o con calificación superior a 80 entre las audiencias, esto nos habla de que es un producto bien recibido y eso que aún falta que la audiencia vea al final, Master. Ok, pero entrando en el segundo punto, Masters, tengo que hablar de lo más destacado dentro de los creativos de esta serie, antes de decirles cuáles son mis episodios favoritos, que justo en mi top 5 solo tengo uno del primer arco. Y hablando de los creativos, esta serie se lleva mención honorífica con su cuarto de guionistas encabezado por Tony Gilroy, al lado claro de su hermano Dan Gilroy, que brilla muchísimo esta temporada, Masters, porque su tercer arco es bellísimo. Él escribió uno de los mejores capítulos de esta temporada, pero también debo destacar a Tom Bissell, que nos da un gran arco final de la temporada 2. Sin dejar de destacar a Bowie Limón, que escribe ahora mismo la película del primer Jedi, que él hace el segundo arco y vuelve a brillar como lo hizo en la temporada 1 en los diálogos, porque él nos vuelve a dar escrituras complejas y hasta nos da un nuevo monólogo increíble, esto en el quinto episodio que es tan bueno como el de Luthen Rael en la primera temporada. Así que no le pierdan la vista a este escritor porque seguirá en Star Wars. What do I sacrifice? Everything.
Y creo también que el trabajo de la dirección y fotos se nota, dando ritmo y enalteciendo a ciertos personajes, como pasa por ejemplo con la escena de Krennic en la División Maltín, una escena que es súper fría y que retrata lo peor del Imperio. O también hay planos secuencias que notan lo brillante del set y lo masivo, como ya vimos con toda la boda de Mon Mothma en Chandrila. Y en la silla del director Ariel Kliman, Janus Metz y nuestro paisano mexicano Alonso Ruiz Palacios, que dirige el final, aportan cada uno lo suyo con carnita. Todos construyen tensión de diferentes maneras y nos dan grandes escenas y buenos clímax en cada arco. Creo que el trabajo de los tres es muy consistente, como incluso ya vimos con el propio Kliman cómo se voló la barda en el final del capítulo 3. Y también tengo que destacar que el vestuario de esta serie es God y cada dólar se siente bien invertido, porque solo Mon Mothma tiene 4 vestuarios, por ejemplo, en todo ese arco de la boda. Y cual claro, en los sets esta serie se destaca no haber sido filmada en el volumen, y santo trabajo hizo Luke Hall y su equipo aquí en el diseño de producción. Y sí, Masters, para los que se quejaban de que no había aliens en esta serie, aquí vuelve Neil Scanlan y hay cientos de aliens. Pero claro, no puedo de hablar de los actores que son el pilar de todo en su interpretación. Diego Luna, Masters, vuela con Cass. Trae muchos matices, tensión y también momentos de empatía pura con él. Te transmite un montón lo que ves en su rostro. Y también vemos su progresión como un tipo duro rebelde. Y vemos cómo todo conecta con Rogue One de una forma muy interesante. Vaya, sabemos perfectamente por esa cinta hacia dónde va su arco. ¡Se murió! Por otro lado, Genevieve O'Reilly con Mon Mothma es la coprotagonista. Y después de haberla visto en esta serie, quiero mucho más de este personaje que esté presente en la saga. Y si creen que esa escena con Mon Mothma en la boda en Chandrila fue fantástica, esperen para ver lo que sigue con ella. Genevieve tiene varias escenas donde se roba el escenario. Y ni qué decir de pesos pesados en Hollywood como Stellan Skarsgård como Luthen, o Ben Mendelsohn como Krennic, o Forrest Whitaker como Saw Gerrera. Cada vez que ellos salen, Master, se roban la pantalla y la interpretación de sus personajes es madura e hiperrealista. Amé a estos 3 personajes mentores. Y sobre todo, creo que el arco de Luthen está bien chido. Aunque eso sí, debo decir que fueron una grata sorpresa a otros personajes que no vi venir. Como por ejemplo los villanos que interpretan Denise y Kyler como Dedra y Cyril Karn, el loco de los Frutilupis, los cuales tienen mucha progresión oscura en esta temporada. Pero algo que de verdad me sorprendió fue la progresión de 3 personajes que parecerían secundarios, pero que en realidad se vuelven vitales en esta temporada. Wilmon Pack, Leia Mark y Bix Kalin. Los 3 se vuelven alfiles importantes coprotagonistas. Y de nuevo, la progresión de la historia de los 3 es fascinante. Ahí la actuación de Muhannad Bayer como rebelde, la neta está chida, al igual que Elizabeth Dulau como Cleia con un montón de porte, y sobre todo Adria, la hija del poeta de Guatemala, Ricardo Arjona, que se vuela la barda. Ella, Masters, en su arco de esta temporada fue de mis favoritos. Amé el trabajo de Adria, sumamente emocional, que es toda una revelación y más por su final. Ok, pero para cerrar esto en nuestro punto final, sí quiero decirles brevemente cuáles son mis episodios favoritos de esta temporada 2. La verdad, Masters, el arco 1, 3 y 4 son súper potentes. El segundo arco es bueno, pero no como los otros. Es un arco más que construye y es un nudo complicado. Sobre todo pese a que hay demasiadas tramas chocando entre sí y es algo complejo que paga hacia adelante, aunque la escritura es muy buena. Y yo a los arcos 1, 3 y 4 los pongo en un nivel de excelencia, cada uno con cosas muy distintas que aportar, y si yo tuviera que elegir un arco me quedaría con el tercero. Hay un doble clímax ahí que está para volarse la cabeza. Eso es Zimmerman. Además, ese arco es bellísimo, simbólico e hiperrealista en ese enfrentamiento que hay contra el Imperio. Es el caldo de cultivo perfecto para la rebelión y evoca muchísimo a lo bello que fue el inicio de la rebelión en la calle Ferrix. Esto claro en la temporada pasada, solo que ahora este evento es una escala mucho mayor y con consecuencias para muchos personajes más grandes y para toda una galaxia. Y después de meditarlo mucho, Masters, y haber visto la temporada 2 en las últimas semanas unas 3 veces, analizando cada arco de personaje y rever cómo fueron creciendo y qué aporta cada episodio, yo me quedo con los siguientes 5 episodios que son mi top de Andor 2. En quinto lugar dejo el tercero, La cosecha, que cierra el primer arco narrativo, el de la boda en Chandrila con el trauma en Mina Rao y el baile de Mon Mothma. En cuarto me quedo con el 10º episodio, que es la apertura del arco final, que ese capítulo lo tiene todo, tiene tensión y un cierre con revelaciones y pone a la rebelión en el foco de todo. En tercero pongo el final de la serie, que es el capítulo 12, que amarra perfecto con Rogue One. Tiene acción, es filosófico y es un epílogo gordísimo como Boba Fett. Me parece que este episodio es muy bueno. Pero entrando en la crema innata, debo decir que el segundo mejor fue el 9º episodio, que es el cierre del tercer arco, que simplemente es redondo.
Los protagonistas de la serie brillan y es un clímax. Y también es un episodio con algo de dolor, lo tiene todo. Y sin dudarlo, Masters, el mejor episodio de esta serie es el 8º episodio, que rápidamente cuando lo vean por su nivel artístico entenderán por qué. Es un gran choque de fuerzas, es poesía pura en escritura y montaje, luz contra oscuridad. Literal, este episodio es cine en toda la extensión de la palabra, y es uno de los episodios definitivos en la historia de Star Wars, al igual que en el cine y la televisión. Es bellísimo. ¡Es arte! Así que yo me voy extasiado con Andor 2, del cual agradezco un montón a Tony Gilroy por aportar esta historia hiperrealista, humana y desgarradora, que a la vez es inspiradora y que conecta a la perfección con Rogue One. A él lo voy a echar de menos en Star Wars Masters porque lo que estamos viviendo seguro pondrá esta serie en otro nivel para que la aprecie mucha gente, y sin miedo a equivocarme está entre las contendientes a mejor serie del año. Por encima de todo, Masters, Andor temporada 2 es un eco muy moderno de que cuando parece que no hay esperanza frente a la opresión, la libertad siempre encontrará una forma de perdurar. Para mí eso es Andor temporada 2. Pero si también te interesa ver todo lo que nos dejó el primer arco de Andor con los capítulos 1, 2 o 3, o las curiosidades de estos capítulos, esas dos historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Tony Gilroy.